Ok. Te doy gracias, Dios, eres bueno y tus misericordias son para siempre. Te pido perdón por nuestros pecados y ofensas. Y te pedimos, Señor, que conforme a tus misericordias y nada más que tus misericordias y gracias, tomes control de la clase. Que nos ayudes a enseñar en este día y que tu palabra esté en nuestra boca y que abras nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros oídos, Señor. Que podamos entender, recibir y ver, Señor, lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy que glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, a modo de repaso, Ok. esta fue una clase que empezamos hace un ratito atrás Génesis 3. Ujú. y la vamos a retocar en el día de hoy. Ok. Vamos a estar hablando, el tema es Dios, sufrimiento y quebranto. Y aquí la pregunta Sufrimiento y Y quebranto. quebranto. Y quebranto. Sí, That's what I'm thinking. ya. La Ok. La pregunta que debemos hacernos es en qué momento vemos el sufrimiento por primera vez en la Biblia. La razón que debemos hacernos esa pregunta es para saber si era parte del plan original de Dios o fue la consecuencia de otra cosa. Y cuando vamos a la escritura no encontramos la palabra dolor y sufrimiento hasta Génesis 3, 16 al 18. Ujú. Ahí es la primera vez que lo encontramos. Por lo menos dolor y sufrimiento en la manera en que nosotros lo conocemos hoy, porque cuando Dios le está hablando a la mujer, que es el texto que tenemos, es la culminación de la conversación después que pecan, lo que le dice a la mujer es: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. O sea que sí había cierto dolor en las preñeces de la mujer. Pero lo que Dios está diciendo ahora te los voy a multiplicar. Entonces al hombre también le dice, después le dice: con dolor darás a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Con qué? Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Así que podemos concluir con esto, que el dolor, el sufrimiento y el quebranto, como los conocemos, no eran parte del plan original de Dios para la vida del hombre. Cuando vamos de hecho a Génesis 1 y miramos la creación, lo que encontramos es a Dios viendo o evaluando todo lo que había hecho, diciendo que era bueno. Esta expresión la encontramos en Génesis 1.4, 1.10, 1.12, 1.18, 1.21, 1.25. Y en 1.31 no solamente era bueno, sino que era extremadamente bueno. Very, very good. Ajá. ¿Okay? Así que ese es el resumen más o menos de lo que empezamos a hablar la vez pasada. Ahora vamos a retocar algunas de las razones por las que el dolor llega a nuestras vidas. Es importante mencionar, y esto es importante que lo llevemos en mente. Una vez el dolor entra al mundo a consecuencia del pecado del hombre, es totalmente cierto que es Dios quien lo dictamina. Vamos a usar como la sentencia por la consecuencia de la vida del hombre, pero realmente entra por la rebeldía del hombre. Así que así como que es cierto que Dios lo determina, también es totalmente cierto que es el hombre quien se rebela y crea las circunstancias para que el dolor, el sufrimiento y el quebranto entren. En esta clase lo que vamos a estar hablando es el dolor que llega a nuestras vidas como consecuencia de nuestras acciones. ¿Por qué hago la diferencia? Porque cuando tú lees la escritura te vas a dar cuenta de que Dios utiliza el dolor, el sufrimiento y el quebranto para tratar con el creyente. Y no necesariamente llega a la vida del creyente porque el creyente hizo
algo que invitara al dolor, sino simplemente muchas veces la vida es vida o Dios permite al enemigo que lo inflija, como es el caso más común sería Job, el otro caso sería Pedro, cuando Joseph, ¿no? Es Joseph. Ahorita José estaba leyendo. José cae, que Dios permite que los hermanos lo vendan sencillamente con la única intención de salvar a la nación en el futuro. Tenemos a Pedro cuando Jesús le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y casos como eso, donde Dios utiliza el dolor para tratar con el hombre. Pero ese no es el dolor que vamos a estar viendo hoy. El dolor que estamos hablando es el que nosotros traemos a nuestra vida como consecuencia de nuestras malas decisiones. Y el primer error que vimos que vemos en las Escrituras es, de hecho, añadirle a las Escrituras. Ahí estamos en Génesis 3:3. Es la conversación de Eva con la serpiente, donde la serpiente llega y le dice: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto. Y Eva le dice: no, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es esto realmente lo que Dios dijo? ¿Fue eso lo que Dios dijo? Sí, no, tal vez, a lo mejor. ¿No? Bueno, sí, no. Sí, ok, explícate. Pues sí le dijo: no comerás de este árbol, pero nunca dijo: no lo vas a tocar. Nunca dijo: no lo vas a tocar. O sea que le añadió a la Escritura. Ese es el primer punto en el día de hoy: añadirle o quitarle a las Escrituras. Cuando vamos a Génesis 2, 16 al 17, esto es lo que Dios dice: y mandó Jehová Dios el hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Cuándo moriría? Cuando comiera. ¿Sabes? No estaba prohibido mirar el fruto, no estaba prohibido tocar el fruto, la prohibición era comer el fruto. Ahora la pregunta es: ¿por qué es esto importante? ¿Por qué es importante diferenciar entre lo que Dios dijo y lo que Dios dijo con añadidura o extensión? ¿Por qué es importante esa diferencia? Porque podemos manipularlo en nuestra conveniencia. ¿Podemos manipular la Escritura? ¿Alguien más? Pues es mentira. ¿Es mentira? Okay. Todo eso es cierto. Pero la razón principal por la que es importante es que Dios solo está comprometido con lo que Él dijo. O sea, el compromiso de Dios es con traer a que las cosas sucedan o no sucedan, es conforme a lo que Él ya determinó en la Escritura. Por eso la Escritura es tan importante. Mira si es importante que cuando Jesús está hablando del asunto, está hablando específicamente de la ley que la da de hecho Jehová, se la da a Moisés. Esto es lo que dice Jesús: no piensen que yo he venido para abrogar la ley. Yo no he venido a abrogarla, he venido a cumplirla, porque de cierto les digo que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que no tenga cumplimiento. O sea, una vez Dios dice algo, eso es permanente y va a ser de esa manera hasta que no llegue al cumplimiento que Dios dijo que iba a tener. Por eso cuando lo atacaban y todo, él era muy cuidadoso en sus palabras, cómo le respondía a la gente y todo, por lo mismo, porque ya estaba escrito también, ¿verdad? Lo que Dios dijo. ¿Right? No te entiendo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, que él hablaba y decía, él ya sabía lo que Dios, no se comprometía con algo que Dios, su Padre, no le había. Eso fue todo el ministerio de Jesús. El ministerio deJesús fue a venir a hacer la obra que el Padre le encomendó. No vino a hacer otra cosa. No vino y quiso decir lo que él quiso. Él, como es lo que te estoy tratando, sus palabras fueron muy cuidadosas cuando él hablaba. De hecho, él lo dice: mis palabras no son mías, sino de aquel de que me envió. Él no hablaba de su parte, sino de la parte. De hecho,
Una de las cosas que Jesús nos enseña, y es una de las cosas que nosotros pasamos por alto, es uno, la importancia de la escritura. Todo lo que Jesús hizo y dijo estuvo basado en las escrituras. 2, Jesús no vino para hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Yeah. 3, en el momento en que él tuvo un deseo, sometió su voluntad a la voluntad del Padre, y eso fue en el Getsemaní, cuando estaba a punto de enfrentar la ira de Dios, del Padre. Dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Yeah. O sea, toda la vida de Jesús fue en ese principio, él no hizo otra cosa. Y tenemos que entender que cuando le añadimos o le quitamos a las escrituras, estamos violentando justamente ese principio. De que Jesús mismo, siendo Dios encarnado, vivió conforme a las escrituras. Yeah. Y nosotros debemos de aprender a hacer lo mismo. Por eso el reto de las clases es pensar menos denominacional y más bíblico. Ese es el reto que tenemos. Ahora, vamos a ver, conocemos la historia de lo que va a pasar en Génesis 3, ya la hemos leído, pero hoy quiero enseñarte cómo se mira cuando enfrentamos. De hecho, antes de entrar en ese punto, ya me iba a saltar algo importante. Cuando hicimos la primera clase, Alfredo trajo un punto que fue importante, y el punto era que no sabemos si fue Eva quien añadió la restricción o fue Adán quien le pasó la restricción de esa manera. ¿Sabes? No sabemos cuál es. Y vamos a ver la importancia de ambos lados. Vamos a suponer que fue Eva quien le pone la extensión al mandamiento, y Adán le dijo, no, de ese no puedes comer, y ahora Eva le añade el no puedes tocar. Aquí tenemos el problema de que estamos añadiéndole a la escritura, y Dios no tiene ningún compromiso ahora con esto. Y se escucha tonto, pero es algo que hacemos muy comúnmente sin darnos cuenta. Tomamos la escritura, no la entendemos en el contexto, o asumimos el significado de las palabras y comenzamos a añadirle Our flesh starts a la I think so. ¿Cómo? Mi carne. ¿Cómo se dice? Flesh. Tu carne empieza a agregarle porque es lo que tú piensas o lo que tú crees que debes de hacer, y eso es lo que está mal. Pues lo que empieza a hacer la gente, lo que ellos quieren o piensan o como ellos viven, le empiezan a agregar a la palabra de Dios, y luego empiezan a manipular. Sí, no, ya entiendo. Ya esa es una forma más intencional. Yeah. Sí, entiendo perfectamente. En este caso, no estoy seguro si era la intención de Eva, pero de todas maneras el punto no cambia. Y es importante que lo tengamos presente, porque cuando nosotros nos acercamos a las escrituras hay ciertas cosas que tenemos que tener en mente. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es que las palabras no siempre significan lo que nosotros creemos. Las palabras para nosotros hoy significan una cosa y en el tiempo bíblico se usaban otra. Voy a usar una palabra para dar un ejemplo. Odio. Hay un texto en la Biblia que dice: a Jacob amé, a Esaú odié. Si tú lo miras como el odio emocional que nosotros, como nosotros lo vemos hoy, el texto es increíblemente problemático, porque está diciendo que Dios odió a Esaú. Y ahora vamos a uno más problemático todavía. Jesús enseña que aquel que no aborrece, o sea, que no odia su padre, su madre, esposa, hijos, y lo ama a él más que esas cosas, no es digno de ser su discípulo. Y si le aplicamos, volvemos y decimos, si le aplicamos la definición de odio que nosotros conocemos, esos textos son muy, muy, muy problemáticos. Sin embargo, eso no es lo que significaba la palabra. La palabra se usaba como elección.
denotaba una elección. O sea, si tú eliges a tu familia por encima de mí, no puedes ser mi discípulo. Ahora estamos hablando de otra historia, porque el primero, si lo vemos con el contenido emocional, está contradiciendo la enseñanza donde Jesús dice que tienes que amar aún a tu enemigo. O sea, voy a amar a mi enemigo, pero tengo que odiar a mi esposa. No hace sentido. Yeah. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener en consideración cuando entramos a la Escritura. Okay. Bien, ahora vamos a ver algunas aplicaciones correctas de este principio, que eso no lo hicimos la vez pasada. Vamos a ir un momentito, si quieren ir en sus Biblias o en sus teléfonos, vamos a estar en Daniel capítulo 3, del versículo 16 al 18. ¿Daniel 3 qué? 16 al 18. Si lo tienes, amor, ¿puedes leerlo? Sadrach, Meshach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mirando el texto, ¿cuál era el problema? Perdón, ¿qué era? Daniel 3, 16, 18. A ver. Que el rey Nabucodonosor quería que los 3 jóvenes se inclinaran hacia los dioses falsos. Sí. Ajá. Ok, ese es el problema. Ahora la pregunta es, ya sabemos la contestación de ellos. Ajá. Ellos le están diciendo abiertamente, ¿sabes qué? No hay necesidad de que te respondamos del asunto. El Dios de nosotros puede, pero aún si no lo hace, no vamos a adorar tu estatua. La pregunta es, ¿sobre qué principios bíblicos se estaban parando ellos para decirle que no al rey? Lo que empezaron a hacer ellos con los who they were trying to worship, that wasn't God. Empezaron a hacer worship a alguien más, o ellos empezaron a cambiarle. Sobre, lo que era el Corán en aquel entonces. ¿El qué? La ley. La ley. Si el Corán no es... La ley. La ley. Estamos parados en la ley, en lo que dijo Dios. Estaban parados en uno de los mandamientos. Estaban parados, de hecho, en varios de los mandamientos. Estaban parados en el que no tendrás otros dioses delante de Jehová, y estaban parados en el otro que dice no te harás imagen. Y ellos estaban parando en la palabra. ¿Y por qué traigo el ejemplo de cómo se mira cuando es correcto? Pues cuando nosotros comencemos a pararnos en las Escrituras, vamos a tener problemas con el flow de la cultura. Y muchas veces no nos paramos en las Escrituras por evitarnos problemas con la cultura. Y cuando digo cultura, estoy hablando de todo el movimiento, entre comillas, espiritualidad, religión, social. Estoy incluyendo todo. Pues es lo único que hay. Está la Escritura y todo lo demás. ¿Okay? Y es importante que entendamos cómo se ve, porque en el día de hoy nos han hecho una imagen como de que tenemos que estar en paz con todo el mundo y Dios es amor, y si no, no funciona de esa manera. Cuando tú te paras en las Escrituras, vas a tener problemas. O sea, no hay de otra. Es triste, voy a usar esta expresión, es triste y lamentable, pero esa es la verdad del asunto, y tenemos que tomar una decisión. Si somos bíblicos, vamos a tener problemas con la cultura. Jesús lo enseñaba de esta manera: el mundo ama lo que es suyo. Significa que si el mundo nos ama, no somos de Cristo, somos del mundo. Es por eso que cuando pasan cosas así, lo que reflexiono yo y digo, si a él lo odiaron, que era perfecto, eso es ¿qué me espero? Me pongo eso en la mente y digo, it's okay, se lo entrego a Dios, porque pues, ¿qué podemos esperar? Sí,
Entonces en Yes. Daniel 6, Daniel 10. 6. Ajá. Si lo puedes leer, Yamile, cuando lo tengas. Yes. Daniel 6:10. Lo tengo en inglés, ¿no? No hay problema. Okay. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open towards Jerusalem. He got down on his knee 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, and he had done previously. Okay. Déjame traer un poco de contexto. O ¿saben en dónde estamos en la historia? ¿La conocen? Sí. Ok. Entonces sabemos de que los otros sátrapas y gobernadores tenían problemas con Daniel, habían buscado algo en contra de Daniel y lo único que encontraron fue su fidelidad a Dios. Vamos a dejar que eso, que ese sello nos caiga. Cuando la gente nos mira, estaremos en esa posición. ¿Será eso lo único que podrán encontrar en contra de nosotros o le estaremos dando tela para cortar innecesaria? Yo sé la contestación, yo soy parte de, o sea, yo sé que no, yo sé que le damos mucha tela a la gente, pero Daniel nos está modelando un ejemplo de cómo se debe ver cuando nosotros nos paramos en las escrituras, ¿sabes? Cuando nosotros comenzamos a dejar que las escrituras comiencen a darnos forma y a moldearnos, lo único que la gente va a encontrar en contra de nosotros es nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuáles eran las opciones que tenía Daniel? Volvemos a un caso parecido al anterior. Daniel tenía la opción de por esos días no orar, no relacionarse con Dios y se ahorraba el foso de los leones. Yes. O mantenerse fiel a su relación con Dios y enfrentar el foso de los leones. ¿Cuál fue la decisión de Daniel? También pudo haber cerrado las ventanas. O sea, lo pudo haber hecho en secreto. Sí, pues se está escondiendo, es lo mismo. Todo este tiempo él está orando 3 veces al día en la manera en que lo está haciendo aquí. Ventanas y puertas abiertas. O sea, y hay una razón para eso. Nuestra relación con Dios no debe ser algo que nosotros mantenemos en la intimidad de nuestros hogares. Tiene que ser algo que nosotros vivamos allá afuera, que todo el mundo la vea. Y eso es un problema en el día de hoy. Tenemos creyentes que vamos a decir, muchas veces somos la clase de creyentes que somos muy espirituales y muy cristianos dentro de la casa. Pero entonces cuando salimos allá afuera no hay diferencia entre los del mundo y nosotros. Eso no es lo que Daniel nos está enseñando. La relación con Dios es tanto privada como pública. Porque él entraba en su aposento secreto, que esa es la intimidad, pero las ventanas estaban perfectamente abiertas y las puertas estaban abiertas. O sea, su relación con Dios estaba ahí para que todos la vieran. Daniel no tenía problema con eso. Y nosotros, así es como se debe ver cuando nosotros nos paramos en las escrituras. Vamos a pararnos firmes entonces en nuestra relación con Dios, confiando en Él. Daniel prefirió ser fiel y mantenerse en su comunicación con Dios y enfrentar el foso de los leones. Y muchas veces nosotros no evangelizamos en nuestros trabajos porque nos amenazan con que nos van a correr. Pero tú no trabajas, tú no calificas aquí, no. A menos que vayas a evangelizar los platos. Pero, ¿me entienden por dónde voy? Bien, ahora hablamos del lado de Eva y enseñamos cómo se debía ver, pero quiero decir algo del lado de Adán que es importante. Vamos ahora a suponer, no estoy diciendo que esto fue como pasó, pero son las dos líneas de pensamiento que tenemos, o Adán se lo traspasó de esa manera, o Eva le añadió la restricción. Vamos a suponer por el argumento de que Adán fue quien le añadió. Ahora, esto nos hace responsable a nosotros de cómo comunicamos las escrituras. Esto nos hace responsables de que debemos traspasar las escrituras fielmente. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que usa bien la escritura. Y es importante que entendamos eso. Cómo transmitimos el mensaje es importante.
Eso no significa que no vamos a cometer errores. Eso no significa que no nos vamos a equivocar, así que no es de eso de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es cuando le añadimos o le quitamos para acomodar ciertas cosas. Entonces tenemos que ser fiel en cómo transmitimos la escritura, porque muchas veces queremos presentar todo lo bueno, que es algo muy común que vemos en los púlpitos de hoy, pero entonces dejamos todas las consecuencias del pecado. Y no se puede, tenemos que presentar en su totalidad lo que las escrituras dicen de ambos lados. Es cierto, Dios es bueno, Dios es amor, pero también dice que fuego consumidor. Dios está ofreciendo vida eterna, pero también es cierto que hay un infierno esperando para la condenación eterna. Es cierto que Dios perdona al pecador, pero también es cierto que va a juzgar el pecado. O sea, y es importante que entendamos esto. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una de las preguntas que muchas veces tenemos que hacer. ¿A quién Dios va a echar en el lago de fuego? ¿Al pecado o al pecador? Es el pecador quien va para allá dentro de cabeza. ¿Ves por dónde voy? Y si nosotros no comunicamos la totalidad del evangelio, tenemos un problema. Estamos siendo deshonestos en nuestra exposición. Ahora, en el caso de Eva particularmente, Eva no es una víctima del asunto, y aquí viene el porqué. Eva tenía acceso al mismo Dios que tenía Adán. ¿Ves a dónde quiero llegar? O sea, hay una responsabilidad de ambos lados. Yo me siento aquí, preparo este estudio, yo se los transmito lo más fiel que yo puedo, pero ustedes son responsables de sentarse después y verificar que esto es así. No sé si entienden por dónde voy. Ok. Ahora vamos al próximo punto, que es creer la mentira y cambiar la verdad. Creer en la mentira y cambiar la verdad. Okay. Son las opciones que tenemos. Cuando una persona opera por cierto tiempo, creer en la mentira y cambiar la verdad. Cuando una persona cree una mentira por cierto tiempo, esa mentira se convierte en su verdad. Y esta persona comienza de hecho a edificar su vida encima de esa mentira y a defender esa mentira. Y es triste porque muchas veces los creyentes cambian la verdad por una mentira. Y la mentira no necesariamente tiene que ser una herejía. La serpiente no le estaba diciendo la pregunta de la serpiente no era una herejía, era un cuestionamiento de lo que Dios había dicho. El problema es lo que se escondía detrás de la pregunta. Cuando vamos a Génesis 3, del 4 al 5, encontramos a la serpiente que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ella serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Alguien puede decirme alguna de las cosas que la serpiente, algo de lo que sea que la serpiente está diciendo aquí? ¿Qué cosas ves que la serpiente está haciendo? Manipulando. Está manipulando. Torciendo. Está torciendo. Está buscando qué tanto sabe Eva. Eso era más bien en la primera pregunta. Ok. ¿En la cual estás? ¿En qué verso? Ahora estamos en 4 al 5. Ya la serpiente sabe qué tanto sabía Eva. I'm sorry. Go ahead. Okay. He's going against like what God says, and so, but he's also putting like a little bit of truth in it to like make like the lie more believable. Because he says that your eyes will be open, and that part's true. As soon as you eat it, which is true, but I mean it's true, but he's trying to like get her to disobey like God, so he's trying to like convince her to do it, and by adding some truth in it. Poniéndoselo más bonito. Como que va a mirar algo más bonito de lo que Dios le está enseñando. De hecho, o mejor. La realidad es que si ellos comían de la fruta iban a adquirir el conocimiento del bien y el mal, lo que de hecho hicieron. Así que vale tiene un punto. La serpiente estaba, una de las cosas que está haciendo, está entremezclando la mentira con la verdad. Y esto es importante porque esto nos lleva a la conversación de qué es discernimiento. Porque hablamos de discernimiento y muchas veces cuando la gente piensa en discernimiento
piensa simplemente en el discernimiento de espíritus. Es un ángel, es un demonio, es aquello, pero no, eso no es la función esencial del discernimiento. El discernimiento no es simplemente separar lo bueno de lo malo o separar la verdad de la mentira. No, la importancia del discernimiento es poder separar la verdad de lo que es casi verdad. Porque nuestro peligro no está en aquello que nosotros abiertamente podemos ver que es mentira. O podemos ver aquello abiertamente que es malo. Es muy poco común que un creyente se levante un día y diga, ¿sabes qué? Hoy voy a ver toda la pornografía que pueda. No es común. Un creyente genuino, no, esa no es la ruta. Va a O, tener o o es que hoy voy a comprar un 30 y me voy a emborrachar. No son patrones normales en la vida de un creyente. ¿Qué sucede? Se va entremezclando la mentira con la verdad. Poco a poco. Está bien de vez en cuando, está bien. Poco a poco. No es pecado. Poco a poco. No, Dios te perdona. Vamos a empezar con ese. No, pero por el de tomar no es pecado. Y ahí sigues conectando. Cuando vienes a ver, tienes toda una mentira y nada de verdad. Pero ¿cómo empezó? Mezclado. Y es importante que le prestemos atención a eso. Por eso la importancia de sabernos las escrituras. Esta es una de mis guerras en esta casa. Lean la escritura, lean la escritura, lean la escritura. Y te lo voy a decir a ti, lean la escritura. Lean la escritura. Y les voy a decir porque si Jesús, cuando estuvo en el desierto, siendo Dios encarnado, lo que usó para defenderse de la mentira del enemigo fue la escritura, ¿qué nos hace pensar a nosotros que vamos a poder usar otra cosa? O sea, eso es. Y sí, es cierto, porque te voy a dar un testimonio chico. Mi hermana, las tres estamos en el Evangelio y todo. Y ella empezó a mirar mucho YouTube videos, sobre todo de pastores para aprender. Y Dios la arrepintió y le dijo, no estás poniendo tu enfocación en mi palabra. Tienes que regresar y enfocar y leer la Biblia. Eso quitó todo, porque empezó, y ella la leía, pero estaba, este pastor, esta historia, esto, y no estaba mirando nada malo, pero Dios la regresó, no. Like, even though that's God, that's like, no, sí te entiendo. Like, there's nothing like this. Yo lo enseño de esta manera. Yo le llamo dos tipos de revelación. Hay lo que yo le llamo revelación de primera mano y revelación de segunda mano. ¿Qué es revelación de primera mano? Revelación de primera mano es la que tú recibes cuando tú te sientas y comienzas a estudiar la escritura. Sea que te sientas y simplemente la leas, o te sientas a hacer tu devocional, o te sientes a preparar un estudio, pero esa es revelación de primera mano. ¿Cuáles son los beneficios? Lo primero es que la estás recibiendo directa del Espíritu Santo. Es lo primero. Lo segundo es que el Espíritu Santo la diseña justamente para el nivel de madurez y las cosas que tú estás enfrentando. ¿Sabes? Dos personas a nivel de madurez distintos pueden ver el mismo texto y ver cosas totalmente distintas, y tiene que ver mucho. Así que el Espíritu Santo acomoda, te trae revelación conforme a tu nivel de madurez. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en Pablo con los Corintios. Pablo le dice, ¿sabes qué? Son carnales, no eran espirituales entonces y no son espirituales todavía. Por eso les doy leche y no vianda. Porque Pablo es claro, dice, no, porque el alimento sólido es para los maduros. Ustedes tienen que seguir dándole la leche. Entonces, hay distintas clases de alimentos, aun cuando estamos usando las escrituras, y cuando el Espíritu Santo está tratando contigo, Él diseña, sea el devocional, sea la lectura, sea el estudio, sea lo que sea que estás trabajando en el momento que es para ti, el Espíritu Santo toma todo eso en consideración. Y él genera eso justamente para generar cambios primeramente en el que enseña y después en el que escucha. Como dijiste hace un minuto, pasitos. Sí. Ahí, con calma. Me perdí de momento. Ay, no, estaba muy... ¿Ah? El de ese de segunda mano. Ok, entonces esa es la de primera mano. Esto es revelación de segunda mano. Esto es algo que yo me senté
Lo que nosotros estamos recibiendo. Lo recibí del Espíritu Santo y ahora lo estoy enseñando. Ujú. Esto es una clase general. Significa que esto te puede ministrar en una área o en otra. Ujú. Esto te puede ministrar en una área o en otra. Ujú. De que te va a traer conocimiento en cuanto al tuyo se está hablando, sí. Ujú. ¿Está diseñado exclusivamente para ti? No. No. Ese es uno de los asuntos. Ujú. Para mí fue revelación de primera mano, Ujú. pero ya para ti es de segunda. Y cuando tú se lo hables a otro, ya es de tercera. Ujú. ¿Significa eso que es menos poderoso? No, no es eso lo que quiero decir. Lo que sucede es que cuando yo te la transmito a ti, yo te transmito lo que entendí del texto. Hay cosas que eran para mí que las dejo afuera. Ahora mismo tú las estás escuchando. Si tú se las vas a transmitir a otra, hay cosas que se enseñaron hoy que tú no las vas a transmitir. Estás viendo cómo se va perdiendo. Que eso no sucede en la revelación de primera mano, pues como el Espíritu Santo la diseña para ti. Para ti. Tú lo sientes, lo sabes. No, tú sabes que es Tú tuyo. sabes. Entonces, a veces tú te sientes y no, pues, Ujú. ni modo que... Ujú. ¿Ves a dónde voy? Ujú. Y esa es la importancia. Por eso siempre la importancia, y digo, esa es mi guerra aquí, lean la escritura, lean la escritura, lean la escritura, lean la escritura. Porque es importante entender la escritura. Es en la escritura donde nosotros nos vamos a parar como creyentes. Mira, hay dos lados que son, todos los lados son peligrosos. Y ahora me voy a explicar. Vamos a suponer que tienes a alguien, si yo tuviese que escoger entre los dos lados, Ujú. escogería el de la escritura y te voy a decir por qué. Vamos a suponer que tienes a alguien que lee mucho las escrituras, estudia mucho las escrituras, pero es flojito en el lado de la oración, del ayuno. No estoy diciendo que está bien, pero tienes un creyente con estructura, pero frío. Ya. ¿Estás viendo el problema? Ahora, ese creyente como tiene escritura, este es el problema, como está frío le falta amor. Se desespera con el hermano débil en la fe. Estoy dando los contras. Primero, se desespera con el hermano débil en la fe. Usa la escritura como si fuera un bate, porque le falta amor. Es en la oración, es en el ayuno donde tú vas recibiendo ese amor. Holy Spirit. Ujú. Entonces, él tiene todo este conocimiento teórico, bíblico en su vida. Sin embargo, esto lo sostiene. Él está frío, casi flat, pero ahí está. Este es el problema. Ahora del otro lado, ahora tenemos un creyente que ora, que ayuna, pero no tiene palabra. Este creyente está en un riesgo bien grande. Ya. Ujú. Porque tiene mucha presencia de Dios en él, Pero no tiene la palabra. pero no tiene palabra. Puede comprar cualquier mentira que le llegue. Yeah, that's scary. It's- Por eso yo siento en muchas partes like I'm not prepared for a lot of things porque yo no me las sé todo, you know, and es difícil, pero también tienes que estar mucho en la Biblia. De hecho, si tú te sientes, vamos a suponer que te sientes en la mañana y lees unos versos y haces eso todos los días. Yeah. Al fin y Es al lo que estaba cabo, haciendo ya, estoy entendiendo todo más. ¿cuánta escritura tú crees que vas a poner? Yo trabajo los 7 días, normalmente, a menos que yo me sienta a hacer un estudio, normalmente lo que yo tengo son los audífonos y agarro un libro de la Biblia y lo escucho toda una semana, ese libro. Pa. Es lo que estaba haciendo yo también. Eso es lo que yo hago, eso es parte de mi zona. Ahora, ya tenemos uno de los primeros problemas, que está entremezclando la verdad con la mentira. Hablamos de primera, segunda generación, la importancia de ambas. Sin embargo, hay algo que el enemigo está intentando de hacer yo lo voy a leer y díganme si ustedes captan la intención detrás de lo que el enemigo está diciendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios, en el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. La identidad. ¿Okay? Está atacando identidad. Ok. Eso es una de las cosas que está atacando. Pero hay algo más básico y mucho más peligroso. He's saying that God's like lying in a way. You're going in the right direction. No. You're going... Por ahí es que quiero meterme.
Que Dios los está engañando. Es Que más, todo lo que dice Dios no es correcto. él Eso no es- es. Sino que sabe Está bien. Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y el mal. Cuando Dios les había dicho que iban a morir si comían de ese fruto. están elaborando sobre lo que Vale dijo y esa es la dirección, pero lo que estoy buscando de hecho es, lo podemos decir en dos o una palabra. ¿Qué le está sembrando en la mente de Eva? Duda. Duda. Yeah. Duda. Doubt. Ese We es have el doubt. propósito principal. Makes sense. Si el enemigo logra que nosotros comencemos a dudar de nuestro Dios, el resto es mucho más fácil. Y ese es el diseño. O sea, se está diseñado. Date de cuenta que cuando un creyente comienza a pasar por una situación y aquellos que son inconversos alrededor se enteran, normalmente escuchamos esta clase de preguntas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Y tu Dios? Es el intento de sembrar dudas. Lo vemos en Job. Su mujer le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así. También con, ay, se me olvidan los nombres, pero la que tuvo un hijo muy mayor, ay, que les prometió un hijo a Dios. Sí. Ay, Sara. sí, lo mismo decía, ¿dónde está tu Dios? Me prometió un hijo y no le, diciéndole en partes, algo así, might not be the right wording, pero también le estaba diciendo, no me ha dado lo que... En el caso de Sara sí era duda. Sí era duda, pero Sara, creo que Sara se saboteó ella misma. Sara comenzó a mirar su vejez. Ellos estaban envejeciendo, esa es la realidad. Los dos estaban viejos y, perdón la expresión, en aquel entonces no había Viagra. No había in vitro. Y ella estaba a punto de salir de la regla y ya le estaba viejo. O sea, ambos lados, Ya no tenía la regla. ya había pasado. ¿Sabes? Sí, ya estaba como ya las decepcionada, fábricas, pues ya las fábricas, mire. Y entonces, ¿qué le digo? ¿Sabes qué? Pues agarra Gar. Ahí está Gar. Y pues las últimas balas que quedan, tíralas ahí a ver qué pasa. Yeah. Triste, pero eso fue lo que hicieron. Pero ¿cómo llegamos ahí? Duda. No necesariamente la sembró el enemigo, pero sí duda. Sí. Su realidad, ella escuchó su realidad, su realidad biológica la llevó a dudar de lo que Dios había dicho. Y esto es importante, porque aquí viene ahora la segunda parte, que era por donde iba Vale y por donde tú estabas elaborando. O sea, era duda. Pero ¿sobre qué estaba dudando? Lo que Satanás quiere que nosotros cuestionemos es el carácter de nuestro Dios. O sea, si él consigue sembrar duda y que comencemos a cuestionar, pues cada duda está cuestionando el carácter de Dios, algo del carácter de Dios, sea su veracidad, sea su poder, sea una o más cosas, pero elementos que está cuestionando algo del carácter de Dios. Entonces tenemos que tomar un poco más en serio la duda. Por eso cuando Tomás estaba dudando, Jesús le dijo, bueno, Tomás, pues ahí está. Yo no estoy mintiendo, ahí está. Aquí están los rotos, aquí está la lanza, mete la mano en confianza. Porque nota que aquí vamos a elaborar en lo que dijo Ana. Dios les dijo, ciertamente vas a morir. No vas a morir, no, ciertamente. O sea, es segurito, que el día que comas te mueres. ¿Qué le dijo a la serpiente? No te mueres. No te vas a morir. Pues ahora la serpiente trae una opción que Eva nunca había tenido antes. Hasta este momento Eva solo ha tenido una opción, una sola forma de mirar las cosas. Dios dijo, sea con la extensión o sin la extensión, pero lo único que ella tenía hasta este momento es Dios dijo. Entonces ahora la serpiente está trayendo otra opción que cuestiona la primera, y es importante porque son las dos opciones que siempre tenemos en nuestra vida. O creemos lo que Dios dijo,
o le creemos a la serpiente, pero no hay más de eso. Y cuando digo la serpiente me refiero a la creación. Normalmente, y eso no lo vamos a tocar hoy, pero normalmente cuando entramos en estos puntos, hay ciertas cosas que nos inclinan a rebelarnos en contra de Dios. Normalmente mis intereses confligen con lo que Dios está diciendo. Y entonces la voz de la serpiente se escucha mejor que la restricción de Dios. ¿Estás viendo? Vale hace unas galletas y me dice, papá, no te las puedes comer. You're gonna eat that. ¿Ves? ¿Por qué? Mis intereses están envueltos. Me gustan las galletas. Y se escucha tonto, pero eso es lo que hacemos en todo lo demás. Yeah. Por eso es que Jesús establece el amor con la obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, si me amas, obedece mis mandamientos. Porque lo que nosotros amamos, obedecemos. Y aquí es donde viene la parte dura. Significa que cada vez que yo peco, yo amo eso más que a Dios. Sea lo que sea. Entonces, estás viendo cómo se va complicando, porque ahora tengo un problema. Ahora estoy amando algo más que a Dios. No solamente es un pecado, ahora es una acción de idolatría. Eso es mi ídolo. Y mientras más yo me relaciono con mi ídolo, más mi ídolo me cambia. Si yo amo el dinero, ¿qué crea el dinero en mí? Muchos famosos o Avaricia, cantantes que están... avaricia, prepotencia. Vamos a suponer que mi ídolo es la pornografía. ¿Qué va a crear en mí? Lujuria, lascivia, perversión sexual. ¿Estás viendo cómo lo que yo amo me cambia? ¿No? Sí, tal vez. Sí. Okay. Entonces tenemos que entender qué es lo que la serpiente está haciendo. Está sembrando duda. ¿Cómo está sembrando duda? Una de las cosas que está haciendo, está cuestionando el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo está cuestionando el carácter de Dios? Es que está haciendo ver, el punto de Ana, que la restricción que Dios había establecido era una limitación en vez de una protección. Y esto es una de mis grandes batallas. Tan tranquila. Porque muchas veces llegamos ahí y pensamos que la restricción o la prohibición está diseñada para restringirnos de algo que es bueno. Porque eso es lo que la mentira que la serpiente le está vendiendo a Eva. Dios te está limitando. Dios no quiere que tú consigas ese conocimiento. Sustituye ese conocimiento por lo que sea, ese trabajo, ese carro, ese novio, esa relación, ese amigo, esa amiga, lo que sea. ¿Estás viendo el problema? Entonces es lo que hacemos. Comenzamos a escuchar la voz de la serpiente y ahora ¿qué sucede? Cuando cambiamos la verdad por la mentira, ahora algo que nunca habíamos considerado, ahora se ve bueno, ahora se ve bien. Que hemos sido influenciados por la mentira. ¿Dónde lo vemos? Esto es lo último que vamos a hablar hoy. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Y que era ¿qué? Agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar su sabiduría. ¿Están viendo? Una vez ella escuchó, la duda encontró cabida y ahora su visión está cambiando. Porque esta no es la primera vez que ella está sentada ahí. Ellos llevan ya años en el huerto. O sea, no sé cuánto tiempo, pero ya llevan rato en el huerto. No es la primera vez que ella ve el fruto. Pero sembró la duda sola. Pero ahora que ha escuchado, ahora que ha entrado la duda, ahora que ha logrado incluir esta otra línea de pensamiento que va en contra de la escritura,
lo que nunca había, ella está considerando cosas que antes no hubiese considerado. Y aquí es donde está el peligro. Porque hacemos igual. Una vez caemos preso de estas cosas, comenzamos a considerar cosas que jamás hubiésemos considerado antes. Opciones que estaban fuera, ahora son incluidas. ¿Estamos viendo? It's true. Entonces, a modo para recapitular este punto y con esto terminarlo, la serpiente le hizo creer a Eva que Dios la estaba limitando, que la restricción de Dios no era para protegerla, sino para que no alcanzara su mayor potencial. Esto demuestra lo poco que Eva entendía de su identidad. La serpiente dijo que al comer de la fruta sería semejante a Dios, cuando la verdad era que Eva había sido hecha a la imagen y semejanza de Dios desde su creación. Y que no somos diferentes. Dudamos del carácter de la benevolencia de Dios cuando estamos en pruebas y tribulaciones. No entender, uno de los problemas de Eva, de los tantos problemas que hemos hablado, es que Eva no entendía quién era. Cuando nosotros no entendemos quiénes somos en Cristo, vamos a tener problemas. Porque hasta que yo no entiendo mi identidad, yo no puedo entender que no soy. ¿Es cierto? ¿Estás viendo el problema? Entonces, cuando yo no entiendo que no soy, sigo queriendo adoptar imágenes que no son mías, tratando de complacer a la gente. ¿Ok? Y pues aquí lo vamos a dejar. En la próxima clase vamos a empezar con alimentar y obedecer nuestros apetitos. ¿Quién ora para despedirnos? Yo oré para abrir. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor. Gracias por esta clase. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos, Señor, que no solamente escuchamos tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestros ojos para ver, para escuchar, para hacer de tu palabra, Señor. Te pedimos por Marlo y por Alfredo, que están en su casa, Señor, que los mantengas bien, Señor. Te pedimos por Yamilet, que vaya a su casa, que llegue con bien, Señor. Y te pedimos por todos nosotros, para que podamos descansar en esta noche, Señor. En nombre de Jesús. Amén.